Buen día a todos y todas. Hoy les voy a hablar de uno de los hitos fundamentales en la construcción de la ciudadanía democrática, que es el reconocimiento al derecho al voto femenino, ¿no? Un parteaguas en la historia. Abordaré sus orígenes históricos, algunas etapas clave del movimiento feminista y el significado simbólico del voto como pues mecanismo de inclusión política. Eh, este tema no es solo del pasado, eh, sino que también nos ayuda a entender por qué todavía conviene reflexionar sobre la naturaleza de la democracia y las formas de exclusión, ¿no? Bueno, eh, el sufragio no solo es un mecanismo político, sino también es un símbolo de ciudadanía plena. El reconocimiento del voto implica ser considerado sujeto de derechos, capaz de participar en la definición del orden social y político. Negar el voto ha sido históricamente un mecanismo de exclusión y subordinación, primero para los sectores populares y obreros y después para las mujeres. Entonces, dentro de, de este simbolismo, ¿no? Vamos a ver el contexto de la exclusión femenina. Bueno, eh, para entender la lucha por el voto femenino, primero debemos situarnos en el siglo XVIII y XIX, cuando las democracias liberales nacientes definieron la ciudadanía política de manera muy restrictiva, como que solo para los hombres, usualmente con propiedades, impuestos pagados con ciertas condiciones. Realmente las mujeres quedaron fuera del contrato social de los pensadores como Locke, Rousseau, Montesquieu. O sea, su papel social estaba limitado al ámbito del hogar, a la maternidad, a la moral doméstica. Pero a pesar de esto, muchas mujeres participaron en movimientos sociales que fueron pues pasos hacia lo que conocemos hoy eh, como parte de nuestro derecho y democracia, ¿no? La abolición de la esclavitud, la reforma educativa, el trabajo social, todos esos sucesos eh, tuvieron mujeres que participaban, ¿no? Eh, Sin embargo, no tuvieron acceso a un reconocimiento legal directo como ciudadanas o como hablábamos o hemos hablado muchas veces dentro de la maestría, eh, no, mujeres que no se mencionan en el canon, pero son parte del canon. Eh, y bueno, tenemos a las um, primeras voces críticas, ¿no? Aparecen que pues así casi paralelas son Mary Wollstonecraft y Olympe de Gaulle, eh, que bueno, pues bueno, ya en el siglo XVIII algunas mujeres comienzan a cuestionar esta exclusión intelectual y política, ¿no? Y en el caso de Mary Wollstonecraft, publica La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, en la que defendió la educación como base para que las mujeres se convirtieran en ciudadanas racionales y autónomas. Poco después, o sí, un año después, eh, de Olympe de Gaulle, ¿no? Porque Olympe de Gaulle redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde proponía que los derechos de la Revolución Francesa, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad, pues también se aplicaran a las mujeres.
Estas autoras eran, como se les llama, pioneras, que no solo criticaron el sistema existente, sino que también propusieron que las mujeres fueran sujetos visibles del derecho político. Y por eso pues fueron las primeras voces, ¿no? Empezaron a dar voz a todo este movimiento. Eh, ya entrando más como a la línea del tiempo, que en unos momentos se los voy a compartir también, eh, muy sencilla y todo, pero pues ahí lo podemos ver así como a manera de infográfico. Eh, tenemos pues los movimientos sufragistas modernos, ¿no? En el siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando surgieron los movimientos sufragistas organizados en Inglaterra y en Estados Unidos, que fueron los impulsores de esto, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos a Emmeline Pankhurst, quien fundó la Unión Social y Política de Mujeres, con estrategias de movilización directa, ¿no? O sea, manifestaciones, huelgas de hambre, eh, desobediencia civil, eh, para presionar por el voto femenino. Eh, en Estados Unidos tenemos figuras como Susan Anthony y Elizabeth Cady Stanton, que organizaron convenciones, por ejemplo, Seneca Falls, en 1848, y tenían también estas organizaciones de campañas legales y discursos que vinculaban el sufragio de derechos ya aceptados. En muchos países la conquista del voto fue gradual, primero solo para las mujeres mayores o con ciertas condiciones o etcétera, y después ya se hizo universal. Eh, los ejemplos más notorios es Nueva Zelanda, que fue el pionero en ya legalizar el voto de las mujeres, eh, el primero en otorgar el sufragio femenino. Después el Reino Unido, que es este ejemplo de lo que hablaba, que primero lo hace parcial en 1918, sí, y luego 10 años después ya lo hace pleno, ¿no? Lo hace primero con cierto tipo de mujeres y después ya a todas sus mujeres. En el caso de México, México lo logra ya unos años después, 30 años después de esto aproximadamente, eh, pero bueno, parte de la línea esta histórica. Um, uh, sí, bueno, como... sí, acá estoy. Eh, bueno, no, perdón, me voy a regresar. Algo que quería también mencionar es que ahí como que leyendo ciertas fuentes, en el caso de Emmeline en el Reino Unido, también menciona aquí que empieza este movimiento de las suffragettes, donde usaron estrategias de presión directa, ¿no? Bueno, como ya se había mencionado, pero se llamaban las suffragettes. Y una de las fuentes mencionaba que um, Emmeline decía, o sea, fue arrestada tantas veces por protestar que decía que sus cárceles eran como estaciones de tren de la ruta hacia la libertad. O sea, realmente era una entrega, una pasión por verlo realizado, ¿no? Eh, y gracias a eso tuvo el apoyo popular. mm, el apoyo popular fue más grande que nunca, ¿no? Eh, o por ejemplo, otro caso de valentía en Estados Unidos fue Susan Anthony, que, que por ejemplo vota ilegalmente y la arrestan y multan por haber hecho eso en una elección presidencial. Y, y entonces ella no paga esta multa como pues cierto como
estatuto o cierta huelga de que no estaba de acuerdo, ¿no? Con cómo se estaba manejando eso en ese momento. Eh, ya después, en los 50, tenemos en México mujeres como Hermila Galindo o Elvia Carrillo Puerto, que fueron pues como rebeldes, ¿no? Sin embargo, su insistencia logró que finalmente en 1953 se lograra, este, pues se reconociera el derecho al voto femenino y muchas de ellas nunca llegaron ni siquiera a ejercerlo, pero pues sembraron la semilla para las futuras generaciones. Entonces, bueno, dicho eso, o dentro de ese marco, vamos a pasar a el valor simbólico del voto femenino. Más allá del acto de votar, el valor simbólico del sufragio femenino es mucho más profundo, ¿no? O sea, tenemos pues el reconocimiento político, que pues el voto convirtió a las mujeres en agentes con voz y capacidad de decisión colectiva, no solo como destinatarias políticas, o sea, sí, no, o dependientes de lo que se escogiera por mentes masculinas, ¿no? Sino que ellas ya formaban parte de. Eh, Prueba de la coherencia democrática también es otro, al exigir el voto, pues el voto femenino, el feminismo puso en evidencia la contradicción de sociedades que se proclamaban iguales y libres, pero pues excluían a la mitad de la población, ¿no? Entonces, pues fue como un reflejo un autorreflejo a todas estas um, entidades que solían llamarse inclusivas o eh, entre eso. La aplicación también de la democracia, ¿no? O sea, cómo el sufragio femenino en la construcción de democracia inclusiva, cómo el sufragio femenino, eh, pues esto, la democracia dejó de ser un instituto meramente formal y empezó a incorporar agendas de igualdad social, ¿no? O sea, derechos laborales, derechos reproductivos, todo eso, fueron nuevas oportunidades también. Y en la memoria histórica y legitimidad, pues también cada elección en la que votan las mujeres se recuerda, o sea, que este derecho fue conquistado con esfuerzo, con protesta, con cambio, con lucha, con pasión, con esperanza, y que la democracia no es algo dado pues tampoco para siempre, o sea, sino que hay que conservarla, ampliarla, trabajarla, defenderla. Simplemente lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día, ¿no? Cómo se ve que van en retroceso, este, pues ahí es donde esta historia no ha acabado, ¿no? Tenemos que seguir luchando para que esto siga siendo una realidad presente en nuestras vidas. Como les mencionaba, tengo aquí como que un pequeño gráfico con la línea del tiempo para que lo podamos como visualizar un poco más, ya que lo, ya que lo hice y estaba haciendo la presentación, me di cuenta que debí de haberlo hecho horizontal en lugar de vertical. Una disculpa, pero bueno, espero que sí puedan hacerle zoom eh, y lo puedan apreciar. Como les mencionaba, casi paralelas, Olympe de Gaulle y Mary Wollstonecraft. Eh, Después la convención de Seneca Falls, que es pues el primer gran encuentro por los derechos de las mujeres con Santoni y Anthony como líderes. Nueva Zelanda es el pionero en reconocer el voto femenino. Después Reino Unido con las sufragettes. Después se reconoce también en el Reino Unido parcial y después completo. Eh, y pues después en 1920 ya la enmienda 19 de la Constitución reconoce el derecho del sufragio femenino.
y años después en México. Ahí tienen como que un gráfico ejemplificando esto de lo que hablaba. Y bueno, eh, pues bueno, en conclusión, eh, la lucha por el voto femenino no fue un simple episodio simbólico, sino una transformación radical del significado de ciudadanía. ¿Qué significa ser ciudadano? Pertenecer a este pedazo de tierra donde nací, con tanta cultura, con tanto contexto. O sea, ¿qué significa? Las mujeres pasaron de ser excluidas, perdón, del espacio público a ocupar un lugar político reconocido. Eh, Hoy, cuando ejercemos el voto, siento yo que debemos pensar como que, o recordar ese pasado, que el voto sigue siendo un símbolo vivo de inclusión. Sin embargo, también un recordatorio de que la democracia es siempre un proyecto en construcción. O sea, tenemos que seguir trabajando. Eh, y bueno, como menciona aquí, el voto es mucho más que un papel en la urna, simboliza el derecho a ser reconocidas como sujeto político que imparte, o sea, que es parte de las decisiones eh, colectivas. Y bueno, y el valor simbólico del voto pues sigue vigente y nos recuerda que tenemos que seguir trabajando por esto, ¿no? Y luchando por esto. Entonces, pues muchas gracias por su atención, eh, y por la flexibilidad de escuchar esta presentación de esta manera. Muchas gracias. Hasta luego.